Saludos, amigas y amigos. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante como es la emisión de la voz. Vamos a tratar lo posible de resumir muchos aspectos por cuestiones lógicamente de tiempo, ¿verdad? Tratando de ser lo más conciso posible. La voz la utilizamos tanto para hablar, en el caso de un locutor, un actor, una actriz, un conferencista, un declamador. También lo utilizamos para cantar, sea el canto popular o el canto lírico. Ahora, los principios básicos para tratar de utilizar lo más adecuadamente la voz son iguales, ¿verdad? Estos principios básicos son: primero, hay cosas que voy a repetir porque para que puedan quedar bien asentadas. El primer principio es siempre, cuando vamos a hablar o vamos a cantar, lo primero es tomar el aire. Tomamos el aire en el área del diafragma, todo el diafragma, que es la parte baja del estómago, la parte media, la parte alta, con los límites pectorales, ¿verdad? Ese es el diafragma. Y cuando llenamos el diafragma, también automáticamente llenamos los pulmones. Y el aire siempre se debe tomar por la nariz. Es fundamental que el aire se tome por la nariz, porque cuando se toma por la boca, enfría las cuerdas vocales y le hace daño a la voz. Entonces, tomamos el aire siempre primero por la nariz, aspiramos y lo exhalamos, lo botamos por la boca cuando hablamos o cuando cantamos. Entonces, recordar esto siempre: tomar primero el aire antes de hablar o cantar. Otra cosa importante es: no debemos de maltratar la voz nunca, para que ella se pueda mantener en el tiempo. Ahora, las personas se preguntan: ¿cuál es la diferencia entonces entre hablar y cantar? Es cuestión de tonos. Para hablar utilizamos pocos tonos. Por ejemplo, podemos utilizar para hablar 3, 4 tonos. Por ejemplo, mo, 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 mo. Con eso prácticamente podemos hablar, de acuerdo lógicamente a la tesitura que tiene cada persona, ¿verdad? Hay personas que tienen más graves que otros, ¿verdad? Cuestión de la naturaleza. Y para cantar se utilizan más tonos. Por ejemplo, mo, 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 Entonces, eso debe quedar claro. Primero tomamos el aire. Debemos de acordarnos siempre eso: tomar el aire. Y después emitimos la voz, tanto para hablar como para cantar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia prácticamente que existe, ¿verdad? Porque la voz la utilizamos para hablar o para cantar.
tenemos otros aspectos fundamentales, ¿verdad? En el caso de los ejercicios vocales, se pueden hacer nota por nota, pero también se pueden hacer en cada ejercicio 3 notas o 4 notas o 5 notas. Eso no importaría, ¿verdad? Podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio mo, 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 mo. Como podemos hacerlo mo, 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 mo. Entonces podemos hacerlo nota por nota o hacerlo un ejercicio que abarque varias notas. Lo más importante es tomar el aire y después colocar la voz al área que está aquí, ¿verdad? Esta es la área donde debe sonar la voz, donde uno hace mo, toma su aire, mo, y proyecta la voz a lo que llaman la máscara, ¿verdad? Que es el área donde debe sonar la voz. En una forma, ¿cómo se llama? Tranquila, diáfana, ¿verdad? Muchas personas se desesperan y quieren hablar a la vez. Entonces, no. Tú tomas tu aire y después emite la voz, ¿verdad? Porque el sentido es no maltratar la voz nunca, ¿verdad? Para hacer los ejercicios de vocalización, como le decía, cada persona tiene sus graves y tiene su parte media y tiene su parte aguda, ¿verdad? Una cosa importante es adaptarnos a nuestra condición, ¿verdad?, de voz. Si tenemos una voz corta, bueno, lo más importante es aprovechar esas condiciones, aplicar la técnica en su magnitud. Si la voz es más extensiva, ok, se aprovecha. Por eso hay cantantes que tienen una tesitura corta, pero la aprovechan lo mejor posible y hacen su cosa aceptablemente bien. Hay otros que tienen una tesitura más larga y entonces también lo aprovechan. Lógicamente, el sistema de la voz, de la vocalización, es como se dice, poco a poco. A medida que vas vocalizando, por ejemplo, lo recomendable es que, por ejemplo, tú vocalizas 10 minutos, descansas 5 minutos y después vuelves a hacer 10 minutos, ¿verdad? Con 20 minutos ya harían 20 minutos. Después tomas el aire, descansas un poco y vuelves a vocalizar, por ejemplo, 10 minutos más. Entonces ya has hecho media hora. Con media hora hecha en una forma tranquila, descansada, te ayuda mucho, porque hay que evitar siempre, y eso es fundamental, el cansancio de la voz. Cuando uno está hablando, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita y tengo que estar pendiente de que debo tomar el aire, y cuando el aire se agota, el aire es así, uno toma el aire, va a suponer en este espacio,
y a medida que va hablando o cantando, él se va consumiendo. Entonces llega un punto, va a suponer que te quede un 10% de aire, 15%. Tú en ese momento vuelves a tomar el aire y vuelves a llenar y vuelves a vaciar, ¿verdad? Tomando siempre el aire por la nariz y lo exhalamos por la boca. No debemos cometer el error de esperar que el aire llegue a quedarnos sin aire. No, no, no. Tienes que tener siempre una reserva. Vamos a suponer de un 10%. Y vuelves a tomar el aire. Eso es fundamental, ¿verdad? Para que la voz pueda mantenerse, porque la voz sin aire no funciona. Porque empiezas a utilizar, por ejemplo, mecanismos inadecuados. Por ejemplo, la garganta no se debe utilizar. Uno toma el aire en el diafragma y después con una pequeña presión o hundimiento del diafragma ayuda a impostar mejor la voz. Por ejemplo, yo tomo el aire, ¡oh! Entonces con una pequeña presión del diafragma o hundimiento ayuda, es como un apalancamiento a que la voz vaya mejor colocada en la parte aquí frontal, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Tomar el aire y después con una pequeña presión del diafragma llevar la voz al sitio de colocación, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio lo más pausado posible para que pueda servir de ejemplo, ¿verdad? Y de seguimiento. Vamos a hacerlo en este caso nota por nota, sabiendo, como hemos dicho, que se puede hacer nota por nota o hacer varias notas a la vez. Pues se puede hacer nota por nota, como puede ser, ¿verdad? O puede ser 5 notas u 8 notas de una vez, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer nota por nota. Por ejemplo, comenzamos. Primero tomamos el aire. Mo, 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 Entonces, al comienzo, hacemos una nota. Como hemos dicho, cada persona tiene graves diferentes. Entonces buscamos dentro del teclado o también de una guitarra las notas graves que podemos hacer y buscamos la nota grave que podemos hacer. Tomamos el aire y empezamos a hacer el ejercicio. Y vamos pasando de una nota a otra poco a poco. Si cuando vamos subiendo vemos que una nota se dificulta, tomamos el aire y volvemos a repetir la nota que hemos hecho aceptablemente. La repetimos varias veces antes de pasar a la próxima nota que sube. Y así lo vamos llevando. Si vemos que no hacemos una nota bien y que nos suene aquí, ¿verdad? En lo que se llama la máscara, que es donde hay el sentido de resonancia de la voz,
debemos de repetir la nota y nos vamos a la nota anterior que hemos dominado y entonces pasamos a la siguiente nota. Esa siguiente nota que dominamos, entonces podemos ir pasándola a otra. Este paso a paso es mucho más efectivo que tratar de hacer todo, seguir subiendo sin ninguna medida, y lo que hacemos es dañar la voz, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener siempre mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? De no pasar de una nota a otra sin dominar la nota anterior, porque le estamos haciendo daño a la voz. Y también debemos tener cuidado que cuando sintamos que uno siente el cansancio de la voz, debemos descansar. Debemos descansar la voz, porque no debemos de agotar la voz. Y debemos de estar atentos a eso, de no cansar la voz nunca. Para que la voz se pueda mantener en el tiempo vigente, ¿verdad? Porque si cansamos la voz, hay muchos cantantes, ¿cómo se llama?, que no han utilizado esos mecanismos y resulta que la voz se cansa y se va fatigando y entonces va mermando las condiciones. O sea, es preferible, como hemos dicho, una media hora de vocalización diaria es más que suficiente, pero haciéndola pausada. Puedes hacer 10 minutos haciendo las notas graves y un poquito más arriba de grave para ir calentando la voz. Después descansas 5, 6 o 7 minutos y vuelves a hacer 10 minutos más, ya entonces subiendo un poco más la voz, ¿verdad? Y vuelves a descansar un poco, unos 5, 6, 7, 8 minutos. Entonces continúas los últimos 10 minutos finales. Entonces ya ahí puedes hacer combinando grave, parte media y la parte alta, ¿verdad? Con los agudos hay que tener siempre mucho cuidado. Los agudos siempre van, esa que está en la parte plana de la voz, a medida que va enfilando va así. Va como un triángulo que va cerrando, lo único que va agudizando. Entonces en esa parte, cuando es agudizando, la voz se torna como una U, pero no una U cerrada, una U un poco abierta y que suena aquí. ¡Oh! ¡Oh! Entonces evitando aquí la garganta, sino aquí arriba, ¿verdad? Normalmente el agudo viene siendo aquí en la frente, en la cabeza, ¿verdad? En esa parte. Y recordar siempre que tú tienes una ayuda que debes utilizar y que se debe utilizar, que es el diafragma. Tomas el aire y cuando impulsas la voz con un pequeño hundimiento del diafragma, ¿verdad?, esa pequeña contracción del diafragma, ayuda a que la voz vaya directamente aquí, a la parte sonora donde debe sonar la voz, ¿verdad? El diafragma es una gran ayuda y puedes impulsar la voz con una pequeña contracción del diafragma. Recordar que debes evitar los gritos,
Y hablando igualmente, si tú estás hablando, ¿verdad? Estás en una conferencia y estás hablando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar sobre un tema muy importante. En un momento determinado tú tienes que subir la voz para, ¿cómo se llama? Llamar la atención sobre un tema o sobre una parte de lo que vas a hablar. Entonces no es necesario que grites, no es necesario que grites. Tú tomas tu aire y con la diafragma te ayudas. Por ejemplo, estás hablando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre un tema. Vamos a hablar sobre un tema. Entonces la impulsas, llevas la voz acá y lo impulsas con el diafragma. ¡Hola! Eso es una gran ayuda que hay que aprovechar, ¿verdad? Para evitar tener que gritar. Aunque se tenga un micrófono, sácale provecho al micrófono, pero con una voz impostada, sin el grito. El grito ni hablando, ni en el canto menos se debe utilizar. Primero porque distorsiona la voz, distorsiona el sonido y también hace muchos daños al sentido de la voz. Bueno, esto es un enfoque general de la voz y cómo se debe utilizar lo más adecuadamente. De todas formas, seguiremos en contacto y seguiremos siempre hablando sobre en qué forma se puede manejar mejor la voz para que se mantenga en el tiempo, tomando primero siempre el aire y después con un pequeño impulso, contracción del diafragma, llevar la voz al sitio de resonancia y nunca cansar la voz, no maltratar la voz, nunca. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por la atención, deseándoles siempre todo lo mejor, con tranquilidad, con paz, con conocimiento y sabiduría. Ok, chao, goodbye.